Bueno, a propósito de este tema, de la nota anterior, el famoso mall para Santo Domingo, para reubicar a los comerciantes de la peatonal 3 de julio, no pasa de diálogos, no pasa de reuniones y seguimos con ese ritmo. Vamos de inmediato a la entrevista. Pablo Araujo está en contacto con nosotros vía Zoom. Él es profesor, investigador de la Universidad Central del Ecuador. Le damos la bienvenida una vez más para que nos hable del cambio climático y las consecuencias de ese cambio climático que se está observando en el país en estos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy grande para usted, para todas las personas que nos siguen, que nos escuchan aquí en Majestad Televisión. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande con todas, con todos. ¿Por qué se produce primero este cambio climático y por qué un verano común y corriente llega a ser extremo como el que tenemos este rato? Fíjese, licenciado, de que el sistema climático, es decir, nuestro planeta Tierra en general, es un sistema muy complejo. Por tanto, no podemos, digamos, echarle la culpa a un solo factor de lo que estamos viviendo. Ya está como muy interiorizado en todos nosotros el efecto que es quemar los combustibles fósiles, de que eso tenemos más emisiones de CO2. Pero también recordemos que el principal motor de la Tierra, que es el Sol, también tiene sus ciclos. Y estos ciclos, que son más emisiones o menos emisiones de las partículas por las reacciones químicas que se dan en el Sol para que genere esta energía, también son ciclos más o menos de entre 11 a 13 años. Entonces, no solo es el efecto del cambio climático, también es el efecto de la naturaleza como tal, que nos está colocando en esta situación de pues grandes periodos de sequía o extendidos periodos de sequía y en momentos muy puntuales de lluvias torrenciales. Lo estamos viviendo aquí en nuestro país y también hay ejemplos en el exterior de que pues de esto está sucediendo. Entonces, el cambio climático es real. Las emisiones de CO2 que se han emitido por la quema de los combustibles fósiles son reales, han aportado al sistema y esto hace que pues el clima vaya cambiando por la cantidad de luz que se absorbe la cantidad de energía que se absorbe en los océanos, la temperatura general, atmósfera y etcétera. A ver, yo quisiera preguntarle en términos generales, ¿qué está pasando en el mundo? De vez en cuando los grandes líderes, especialmente de los países industriales, se reúnen en sendas cumbres por el problema climático en el mundo y toman resoluciones y dan instrucciones a los representantes de los países para que se lleven a la praxis con el propósito de mejorar la situación. ¿Hasta qué punto se ha logrado en esto? A ver, aquí hay que ser sinceros. La ciencia nos indica que hay puntos de no retorno. Es decir, es como cuando el agua está fluyendo por el cauce del río y de repente viene una caída de agua que se convierte en cascada. Ese sería un punto de no retorno. Y el punto de no retorno más o menos está en que nuestra temperatura ambiental no debe superar los 1.5 grados, máximo hasta 2 grados centígrados, porque si es que eso sucede, pues va a venir toda una serie de eventos en cadena producto de este calentamiento global. Entonces, las famosas cumbres, ya se hablaba de un horizonte 2030, ahora se está hablando de un horizonte 2050, es primero que los países vayan tomando en consideración todo esto que está sucediendo, que los datos científicos así lo revelan, y que vayamos tomando las medidas necesarias para las mitigaciones. Lastimosamente, licenciado y amigos que nos escuchan, esto a veces cae en términos de desigualdad. ¿A qué me refiero? Si es que nosotros tuviéramos todo el dinero para poder, imaginémonos, tener prendido siempre el aire acondicionado o poder cubrirnos de los rayos del sol, pues simplemente el cambio climático es una molestia más, pero lastimosamente por los efectos de sequías, por los efectos de lluvias torrenciales, las personas que se ven más afectadas en el cambio climático van a ser las personas de menores recursos,
Por tanto, cae dentro del tema de desigualdad. Entonces, lo que están buscando estas cumbres mundiales es que los países vayan teniendo conciencia, que nosotros como ciudadanos vayamos teniendo conciencia de que podemos aportar en soluciones para mitigar el cambio climático. Pero muchas veces, lastimosamente, esto se queda en buen romance, digámoslo así, en lindas palabras que se mencionan en las cumbres, pero que ya ha llegado el momento de las decisiones, pues no se las toman. Fíjese ahora, por ejemplo, se habla de que no se debía, de que no tenemos un parque termoeléctrico en las condiciones adecuadas para hacer frente al periodo de sequía que estamos viviendo, y es por eso que nuestras hidroeléctricas no pueden generar toda la energía que necesitamos. Sí, pero la parte termoeléctrica necesita invertirle dinero en mantenimientos, en quema de combustibles, etcétera. Entonces es como el pescado que se va moviendo la cola. Entonces, respondiendo a su pregunta, es importante esto de las cumbres porque para nosotros los ciudadanos ya nos van llegando claramente las ideas de que tenemos que ser parte de la solución y no del problema en lo que es la mitigación del cambio. Usted ha señalado como uno de los factores la quema de los combustibles fósiles. ¿Qué influencia también o qué incidencia ha tenido en este fenómeno la tala indiscriminada del bosque, que ha sido una de las preocupaciones de las autoridades? Fíjese que esta es otra de las consecuencias. Si empezamos a talar indiscriminadamente los bosques, estamos afectando principalmente a lo que es el sistema suelo. Recordemos de que el suelo es donde están alojados una cantidad increíble de microorganismos. No es por nada que nuestra madre nos decía, si estábamos jugando en la calle, lavaraste bien las manos antes de venir a sentarte a la mesa a comer. Es porque en el suelo tenemos una cantidad increíble de microorganismos. Si nosotros quitamos los árboles por esta tala indiscriminada que usted lo menciona, estamos dejando sin el hospedero, debo decir, de muchos de estos microorganismos. Por tanto, el suelo no va a ser capaz de sintetizar muchos de los nutrientes, va a perder paulatinamente su humedad y eso va a causar desertificación. Sumémosle la tala de los árboles con el periodo de sequía, por tanto no se humedece adecuadamente el suelo, o sea, sus características hidrológicas, es decir, cómo se mueve el agua en el suelo, para hablar en palabras más sencillas, se ve alterada. ¿Y esto qué ocasiona? Pues baja productividad en la parte agrícola. Fíjese que hay datos que dicen que para el año 2050 más o menos se va a perder una productividad del 30%. 30% es bastantísimo en lo que son los cultivos. Además, si nosotros quitamos cobertura vegetal, arbolitos del suelo, pues no tenemos uno de los grandes entidades vivas que secuestran CO2 y que lo transforman en materia vegetal. Entonces, esos son los problemas asociados, ¿no? Desertificación y baja en la producción agrícola. ¿Qué recomendaciones hacen los especialistas en el clima, como usted, por ejemplo, a los gobiernos de turno, especialmente al gobierno que estaría por asumir después de las próximas elecciones acá en el Ecuador? Estamos en este proceso electoral. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes a la población, por ejemplo, para ir de a poco no solucionando, porque esto ya lo ha dicho usted, esto es irreversible, pero de todas maneras aplacando el problema que tenemos? A ver, tenemos medidas en dos escalas diferentes. Desde la parte gubernamental, necesitamos nosotros los científicos y las universidades lo que son datos. Datos de cómo está cambiando el clima. Hace un par de semanas se hizo viral un video en las redes sociales de andinistas que subían al Cotopaxi y que decían esto es el principio del apocalipsis, porque ya han visto una gran pérdida de la capa de hielo en esta montaña. Y ellos justificaban en su texto, decían, no, mira, es por eso que tenemos cada vez menos agua en la ciudad de Quito. Entonces, uno, necesitamos datos. Es decir, de que toda la red de estaciones meteorológicas de INAM empiecen a funcionar, que los proyectos de investigación que se financian desde la parte pública pues estén encaminados a poder ir midiendo qué es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras montañas, en nuestros páramos, en nuestras zonas de cultivo, altas, medias y bajas, para poder ir tomando decisiones. Eso a nivel gubernamental, es decir, apoyo a la ciencia, apoyo a la investigación. Mientras que nosotros, desde casa,
Pues pienso que esto de los apagones algo nos está poniendo en la onda de lo que es el menor consumo energético, buscar los famosos focos ahorradores, estos de los famosos de LED. Incluiría también yo el asunto de entrar en Sí, lo que es de las cadenas de reciclaje, de poder separar nuestra basura en la parte orgánica y en todo lo demás, en tratar de usar medios de transporte que son masivos, y no pues un auto, una persona, eso no, sino tratar de ser parte de la solución. Y estas son medidas muy puntuales que ya desde nuestros niños en la escuela ya lo van teniendo claro. Papá, separemos la basura. ¿Qué tal si usamos la bicicleta? ¿Qué tal si nos movemos en el bus o en el metro aquí en Quito para poder ser parte de la solución? bien, gracias por haber estado con nosotros a través del Zoom. Profesor Pablo Araujo, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador, con el tema cambio climático y repercusiones de la sequía en el Ecuador. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Un gran día para todas y para todos. Hasta luego. De igual manera, hacemos una brevísima pausa para comerciales y estaremos ya con la siguiente entrevista.